Derecha, 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 izquierda. Muy satisfecha, la verdad, una forma diferente de aprender. Todos estuvimos entretenidos durante la jornada y cumplimos los objetivos de la capacitación de una forma no tradicional, y eso hace que la gente sea más creativa y aporte a soluciones a los problemas que tienen las empresas. ¿Se sienten satisfechos con el resultado? Mucho, muy satisfechos. ¿Recomienda este tipo de eventos para ejecutarlos en otras empresas o en otros lugares? Claro que sí, por supuesto. Ok, muchísimas gracias, Emi. Un placer. ¿Sabías que tener salud mental, física y espiritual es clave para poder tener felicidad en esta vida? Descúbrelo junto a Marco Tulio Monzón, prestigioso conferencista y asesor de alto rendimiento. Conversando con MZN, domingos 5 p.m. ETN TV, aquí está todo. Hola queridos amigos, les habla Rosa de Puerto Rico para invitarlos este próximo jueves 16 de julio con Marco Tulio Monzón en su canal MZN, donde conversaremos sobre cómo enfrentar el miedo. Los esperamos. Muy buenas tardes, mucho gusto, bienvenidos. Soy Marco Tulio Monzón, conferencista y asesor de alto rendimiento. Qué placer poder estar con ustedes en este día. Hoy vamos a hablar sobre temas muy interesantes. Hoy tenemos a nuestro invitado, el psicólogo industrial y un especialista en comportamiento humano, que es nuestro amigo Daniel Nolasco. Él está desde la Florida, Estados Unidos, y los puntos que hoy nos va a tocar en medio de la crisis realmente son claves importantes para poder enfrentar no solo las crisis que estamos teniendo en este momento, sino algunas series de nuestra vida. Cómo nosotros podemos mantener nuestro equilibrio, cómo podemos sanar nosotros también en nuestro equilibrio como personas, como profesionales, como seres humanos, por medio de esto. Hay claves importantes y las respuestas están en nosotros mismos, de lo que nosotros tenemos que hacer ante las situaciones que nosotros vivimos en nuestro diario vivir. Para ello tenemos, como les mencioné, a nuestro amigo Daniel Nolasco, que va a estar con nosotros en aproximadamente unos cuantos segundos más. Entonces, hola, les saluda Daniel Nolasco desde Florida, Estados Unidos, para invitarlos este martes 14 de julio en punto de las 6 p.m. hora centroamericana y en presencia de mi amigo Marco Monzón, abordando la temática importante acerca del manejo eficaz de las emociones en tiempos de crisis. Los esperamos. El ser humano por naturaleza es alguien emocional. Actuamos según nuestras emociones. Algunas veces nuestras emociones nos juegan mal. Muchas veces nos juegan bien. ¿Cómo nosotros vamos a actuar, a responder y a sacarle jugo a nuestras emociones? Realmente es algo que vamos a aprender ahora. Tenemos saludos a Rudy Rodríguez desde la ciudad de Guatemala. Rudy, qué placer que estés con nosotros. Y aquí tenemos a nuestro invitado Daniel Nolasco. Daniel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Hola Marco, buenas noches. Gracias por invitarme a tu programa y formar parte de este proyecto que sé que estás llevando a cabo hace un par de meses, y pues me siento honrado que me hayas tomado en cuenta ante tantos invitados de tanto calibre, bueno, de alto calibre que tuviste incluso hace una semana. Debía haber sido el telonero de Pablito Ruiz, pero bueno, ahora me tocó ir después de él. Él fue tu pusiste telonero. La barda bastante alta y bueno, acá estamos pues como un servidor más para apoyar a una comunidad o a quien realmente pueda interesarle
un tema pues como este, que nos está a todos de alguna forma directa o indirectamente afectando. Entonces, pues ojalá podamos tener una plática amena y bueno, pues esperemos que la pasemos bien. No, realmente lo vamos a pasar bien. Tenemos mucho que aprender. Yo en lo personal, yo quiero hablar sobre Daniel. Es una persona que tengo aproximadamente 14 años de conocerlo, más o menos 13, 14 años, y fue una de las personas que yo le quiero agradecer como servidor. Y ahorita no es algo que yo se lo he dicho a él muy comúnmente, pero en los momentos cuando su servidor empezó en esta etapa de desarrollo y capacitación, les quiero contar que en esa época habían problemas políticos en Honduras. Daniel Nolasco es un hondureño que ahora vive en Florida, Estados Unidos. Entonces me contrató para poder hacerle una serie de capacitaciones a sus colaboradores en la empresa donde él trabajaba, y estaba yo pasando en las etapas más difíciles económicamente, y este hombre que está ahí me extendió la mano, y es alguien que eternamente le estoy agradecido, y en muchas etapas de mi frustración él fue como un coach que me ayudó y ha sido parte importante del desarrollo de este profesional que se llama Marco Tulio Monzón. Entonces, Daniel, para mí más bien es un placer tenerte acá. Y bueno, Daniel, hombre, muchas gracias entrando en el tema, sí, aprovecha porque eso no te lo digo seguido, entonces. No creas que vos me sorprendiste, pero sí. pero te agradezco tus palabras, Marcos, y bueno. Correcto. Tenerlas ahí, los porque que me realmente... conocen. ¿Sí? Sí, los que me conocen saben que yo soy una persona a veces un poco duro, un poco crítico cuando tengo que decir algo, pero en el fondo, si alguien me ha pedido ayuda, yo siempre he sido alguien que nunca le voy a dar la espalda a alguien, pues, y yo creo que eso es algo que también yo te lo agradezco a vos. Vos siempre has sido una persona bastante correcta y obviamente tengo que felicitarte porque tu potencial te ha llevado bastante lejos, y eso es algo por lo cual yo recuerdo que aposté por vos cuando empezaste este mundo de las capacitaciones. Yo te dije, Marco, vos sos un buen vendedor, sos un vendedor nato, deja de andar vendiendo otros productos que por ahí vendías, no voy a decir la marca. Es cierto. Y dedicate mejor a venderte vos, y mira, te ha ido súper bien, has trascendido, estás con este canal, y qué honra estar acá. Daniel, muchas gracias, muchas gracias. Hablando de esa parte, ¿realmente podemos controlar nuestras emociones, Daniel? ¿Hay una forma en la cual nosotros podamos decir, puedo frenar estos impulsos que yo tengo? Sí, correcto, y eso es obviamente basándonos en la famosa inteligencia emocional, que básicamente es la capacidad que tiene el ser humano para comprender y saber utilizar apropiadamente sus emociones. Pero esa comprensión de nuestras emociones es un diálogo interno que no todas las personas están dispuestas, o no todas las personas pueden llegar a conectar fácilmente. No estamos pidiendo que la gente tenga un nivel de concentración aplicando el mindful o técnicas de yoga, esas cosas. No, a veces solo una plática con vos mismo, con tus defectos, con tus virtudes, y sabiendo cómo respondes ante ciertos estímulos. Entonces, una vez que conectes con ellos, puedes decir, bueno, tal vez yo no debo reaccionar de esta forma, tal vez utilizo mucho el sarcasmo, tal vez me vuelvo muy molesto cada vez que alguien me dice ciertos comentarios, tal vez no debo tocar ciertos temas. Pero ese es un diálogo interno bastante sencillo, no necesita en sí de una terapia, no necesita de nada en particular, solamente que te dediques unos minutos para decir, ok, ¿por qué la gente reacciona de esta forma cuando yo les hablo? ¿Por qué la gente me tiene pena? ¿O por qué la gente constantemente se resiente conmigo? Entonces, son preguntas que uno mismo se las puede hacer. Introyectas todas esas posibles respuestas y decís, bueno,
tal vez esto deba hacer yo, tal vez deba escuchar en vez de hablar, tal vez deba aconsejar en lugar de contradecir, pero es algo no es tan fácil, pero es algo que cualquier persona puede hacer. No necesita, como te digo, un especialista que le diga, sino que está en cada uno dedicarse un poquito de tiempo. Hoy la gente se quiere dedicar mucho a verse bien en las fotos, pero nadie se quiere dedicar a cuidar lo que va a decir, las bromas que hace y tantas cosas que nos terminan metiendo en problemas que después nosotros mismos terminamos mortificándonos y pensando, pero ¿qué hice? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué fui imprudente? Etcétera. Entonces sí hay manera. Daniel, yo comprendo eso, sí hay manera, pero quiero comprender para poder ver algunos patrones. Muchas personas están trabadas en el aspecto de venir y enfrentarse a sí mismo. ¿Por qué, psicológicamente hablando, según tus conocimientos en psicología y en comportamiento humano, por qué es tan difícil que el ser humano se atreva a enfrentarse a sí mismo? Bueno, eso obedece, Marco, a que la verdad para nosotros es más fácil verla hacia afuera que verla hacia adentro. Recordad que mucha gente vive con complejos y esos complejos, aunque la gente de alguna forma sienta que los tiene, no quiere adentrar a aceptarlos. Entonces por eso es difícil. Por eso es difícil que conectemos y que seamos sinceros con nosotros mismos, porque para nosotros es más fácil exteriorizar una crítica hacia otras personas, pero cuando nosotros queremos criticarnos a nosotros mismos, no somos objetivos, lógicamente, porque no es lo mismo verte en un espejo que alguien te diga algo, porque de afuera hay otros ángulos, y eso es lo que pasa con uno mismo. De repente, a veces la gente no es que le cuesta, sino que no sabe cómo conectar con eso. Tal vez no ha recibido también la retroalimentación, ese feedback que tal vez te puede hacer llegar a pensar en, hey, esto debo hacer, ¿por qué estoy haciéndolo mal? ¿Por qué no logro mejorar algo? Pero no es fácil, eso sí, no es tan fácil como te lo he venido diciendo, pero es posible, no es algo que es para todos los humanos igual. No todo el mundo quiere aceptar que tiene defectos, no todo el mundo quiere aceptar, la gente quiere que, vaya, así como nos gustan los piropos, rechazamos las cosas negativas. ¿Y quién va a ser alguien para decirse a sí mismo, yo soy tonto, yo soy esto? Y si llegas a ese diálogo interno, probablemente entonces la estás pasando mal, porque hay personas también que se pasan mortificando a sí mismas de que son lo peor, cuando no es así, de que son, sí, la gente me juzga, yo creo que es que yo soy mala persona, y no es así. Mira, te voy a dar un ejemplo, y esto es bien interesante. La gente a veces confunde a las personas serias, a las personas tímidas, y las mete en el mismo saco de los que son arrogantes, cuando en realidad las personas tímidas utilizan, pues, por así decir, una apariencia de defensa. Una máscara. Entonces la gente cree que, esa persona es arrogante, cuando en realidad tal vez es tímida. Y a veces nosotros también como seres humanos no le damos a la persona la oportunidad de que se conozca a sí misma, porque de un solo la rechazamos. Entonces también habrá gente que dice, pero ¿yo qué hice? O sea, hay gente que cae mal solo con verla, y son personas que no han hecho absolutamente nada para caer mal. Entonces, ¿cómo esa persona va a saber en qué está fallando si tal vez no ha hecho absolutamente nada malo? Entonces, por eso tampoco es tan objetivo conectar con uno mismo cuando tampoco sabes por qué o en qué estás fallando. Por eso es importante la asertividad, que la gente sea honesta en decirte la verdad, pero que no te hiera. Tal vez a veces uno puede actuar de forma inconsciente, pero no con intencionalidad de hacer daño al prójimo. Pero mira, la gente es fácil para etiquetar. Lo primero que dicen es, Marco es creído porque me lo encontré en el súper y no me vio y es mala persona.
y tal vez vos estás en tus problemas pensando en que tu esposa te va a regañar si no llevas la leche que te pidió. Pero ya te pasó, ¿verdad? Ya te problemas. Yo creo que a todos nos ha pasado. Pero uno eventualmente se mete en problemas porque la misma gente te etiqueta. Entonces yo siempre le digo a la gente, uno no puede hablar mal de alguien hasta saber en realidad quién es esa persona. Y si esas personas nadie se les acerca porque tienen el ceño fruncido, etcétera, producto de algún trauma, algún problema, esas personas ¿cómo van a saber que están haciendo algo malo? Si nadie les está dando la oportunidad de decirles, vos tenés una buena plática, sos una persona interesante, sos alguien que vale la pena conocer. Entonces... Ahora, Daniel, pero cuando, por ejemplo, cuando es una situación, como lo dice Renato Robleda, cuando es una situación basada al ego, porque también el ego puede llevarte a un punto en el cual no hagas ese contacto contigo mismo. Y es importante y preponderante que uno haga un contacto con uno mismo para poderse mantener en equilibrio. De acuerdo, y está bien dicho. Pero el ego es eso, o sea, el ego, mira, la gente no necesariamente tiene el ego alto o bajo. Entre más alto tengas tu ego, probablemente más estás escondiendo bajo el tapete tus defectos. Entonces, insisto, a veces las personas tal vez no necesariamente sean prepotentes, sean personas que interiormente están sufriendo sus propias vicisitudes, que no van a ser expuestas a la gente. Y esas personas, como han desarrollado un personaje, obviamente eso que vos denotás como ego, les va a impedir entrar, hacer un diagnóstico interno, una introspección de qué es lo que está fallando. Porque, ojo, hay gente que lo que se está es defendiendo. Hay gente que lo que está haciendo es actuando así porque están heridas. Hay gente que le ha pasado mal, le han hecho bullying a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué? Crean un personaje que para nosotros los demás es ego, pero tal vez no necesariamente es ego, solamente es bajo el tapete meto todo aquellos puntos débiles que no quiero que sean vistos por las demás personas, por los que me rodean. Entonces, conectar a ese ego que vos decís va a depender si la persona quiere o no quiere cambiar. Es como cambiar un hábito o dejar un vicio. La única manera de que realmente vos querás cambiarlo es porque estás dispuesto a hacerlo y aceptar que te está afectando, que te está consumiendo tu vida, y eso pues entonces te está impidiendo tener buenas relaciones en el caso del ego, en el caso de no conectar contigo mismo, te está impidiendo hacer negocios, te está impidiendo generar contactos con personas que pueden gustarte, digamos, para establecer una relación, etcétera, etcétera. O sea, ahora pongámoslo de ese punto. Una persona independiente con ego, lo que sea, el estrés y la depresión puede también originarle eso a una persona. Por ejemplo, en situaciones actuales como lo del COVID, puede tener las mismas patologías. De hecho, esa es parte de la temática que pues estamos abordando esta noche, es basada en la crisis actual. El tema es la crisis que pues se le llama con nombre y apellido el coronavirus o COVID-19, pero eso está generando otro tipo de pandemias, otro tipo de problemas a nivel personal. Y desde luego están consecuencias de eso a nivel mental. Tenemos la ansiedad y la depresión. Y obviamente la ansiedad y la depresión forman parte de trastornos que eventualmente para muchos son desconocidos y se han convertido en nuevos trastornos. ¿Y qué está pasando con la gente? Un detalle interesante, la gente está acostumbrada a tener una rutina y curiosamente la gente siempre se ha quejado de su rutina. Te aseguro que mucha gente que conoces te dijo a vos eventualmente que odiaba los lunes. ¿Por qué? Porque extrañaba el domingo y el sábado que iba con su familia al parque a comer, la iglesia, pero ahora ese lunes, que fue el sueño de muchas personas,
se extendió a un montón de días en los que esas horas que disipábamos el tiempo en el trabajo, los niños en la escuela o la mujer trabajando también, ahora esas horas de congregación están generando en silencio otras problemáticas, y que de hecho la OMS ha estado generando alertas en temas relacionados a los abusos intrafamiliares. Hay muchas personas que están empezando a tener tal vez síntomas y signos de depresión. ¿Por qué? Porque el encerramiento que tenemos actualmente no es el mismo de unas vacaciones, como el que estés obligado a no salir, a socializar, a jugar con tus amigos, en el caso de los niños, etcétera. Por lo tanto, esas dos menciones que estás haciendo están intrínsecamente relacionadas con esta pandemia. Daniel, mencionaste algo. La OMS ha hablado sobre abusos intrafamiliares en este tiempo. Los roles están cambiando, Marcos. El hombre que no cocinaba ahorita le está tocando cocinar. Los patos le están tirando las escopetas, qué barbaridad. No, son bromas. Entonces, a lo que me quiero referir con esto es de que, no, sí, mira, es que estamos hablando sobre que hay personas que están viviendo abusos. ¿Por qué? Porque antes, y lo voy a decir de esta manera, tenías un tiempo personal. Por ejemplo, el hombre se iba a trabajar, tal vez la esposa se quedaba en su casa, sus hijos iban a estudiar, entonces había un espacio para cada uno. Ahora este espacio no existe. Entonces, no. Ese hecho de el exceso de convivencia, aparte del encierro que forma de por sí un efecto depresivo en la persona, sí puede llevar de una forma inconsciente de que existan abusos hacia su pareja, hacia sus hijos o al entorno que lo rodea. ¿Es correcto? Correcto. Mira, hay un detalle interesante. Los roles, al referirme a los roles, me refiero a ciertas actividades también específicas que los padres, muchos no estaban programados para hacer. Hay muchos padres que les está tocando ser también profesores en su casa. Y seamos honestos, muchos padres nos hemos involucrado con nuestros hijos en tareitas bien básicas, como ayudarles a organizar un planetario, una tareita de esas de domingo, una que otra multiplicación, etcétera. Pero una cosa muy diferente es ayudarle esporádicamente a tu hijo a revisar las tareas, ahora a volverte prácticamente el ayudante del profesor, porque con esto de estar recibiendo clases en línea es un nuevo mundo para muchos padres. Y hay padres que para empezar no tienen ni siquiera la vocación de ser padres. Y sumarles a eso que para ser profesor se necesita también una vocación especial. Entonces, tenemos personas que se están frustrando y no sabemos, Marco, no sabemos. Dios reduzca la mayor cantidad de abusos intrafamiliares, pero es casi un hecho que en muchas casas se están suscitando pequeñas ollas de presión. Es decir, padres frustrados por su teletrabajo, porque recordad, también hay personas que están trabajando desde su casa, entonces están llevando el estrés laboral a su casa. Sumado a que los niños están jugando, sumado a que hay que educar también a los niños, ayudarle con la tarea. Tal vez el niño no le entendió a la profesora y el padre tampoco le entiende. Y esto eventualmente está generando ciertas frustraciones en muchos padres. Y hay indicios de que justamente los disparadores con los que se medían los abusos intrafamiliares años anteriores, en algunos casos se han silenciado. ¿Por qué? Porque en la convivencia, la persona abusada, ¿en qué momento va a encontrar su espacio de privacidad para llamar a un amigo, para llamar a una fuente de apoyo y decir o exclamar un SOS? Porque tal vez la persona abusadora está ahí, está controlando lo que haces. En el caso de una persona abusadora, un hombre abusador o una mujer, o padres abusando físicamente de los niños porque no entienden la tarea. He visto videos tristemente de padres dándole unas sendas golpizas a los niños porque no entienden las tareas. Y ni los mismos padres la entienden, que se supone que algunos tienen grados universitarios y etcétera, pero hay muchas frustraciones nuevas. El encerramiento es, como te digo, no es un tiempo de vacaciones para muchas personas. Y sin duda alguna, por eso la OMS ha tenido silencio
personas que la están pasando fatal. Y recordar Mira, otra tenemos... cosa. Sí. No, dime, recordad otra cosa. Sí, después vamos a 3 preguntas que tengo aquí listas. Ok, como te digo, o sea, todo ese tipo de problemática es prácticamente nueva. La gente vivía una rutina, se diluía su tiempo, hoy están en silencio muchas personas y recordad que una familia no necesariamente existe la confianza del todo. Pueden haber cónyuges que se amen, pero no necesariamente se compartan todos los secretos, porque tienen que ver uno en relación al otro. Y lo mismo a veces hay niños que no le comparten los secretos a sus padres porque no confían en los padres. Y te voy a poner un ejemplo. Acá en Estados Unidos, hace poco miré un video que me conmovió mucho de un señor que le compró todo a su hijo para que pasara entretenido jugando videojuegos. Le compró un televisor nuevo, le compró, bueno, los controles, todo, porque era un buen jugador de Fortnite. Y el papá dice, yo te voy a apoyar, hijo, yo sé que la escuela te hace falta, pero quiero que la pases bien en la casa. Pues sucedió lo siguiente, un día el hijo quebró, molesto con el juego, quebró el televisor. Pues entonces el papá dijo, bueno, hijo, yo te di un buen tele, no es mi culpa, etcétera. El hijo los convenció de que se iba a volver a portar bien, que disculpara, que el encerramiento lo tenía mal, que le hacían falta a sus amigos, ir a jugar soccer, basquetbol, etcétera. Entonces los papás, bueno, los disuadió, los convenció, le arreglaron el televisor. Sucedió lo siguiente, este niño un día se molestó y la hermanita de él le fue a decir al papá, papi, mi hermanito se acaba de colgar. Cuando el papá llegó a ver a su hijo, ya era tarde, ya se había ahorcado, ya se había muerto. El papá sacó unas deducciones bastante interesantes. El papá dice, este encerramiento, yo quise darle todo a mi hijo, le quise dar entretenimiento, le di todo, pero mi hijo lo más seguro que se suicidó porque tuvo vergüenza de que pensar que mis papás habían hecho todo y yo los defraudé. Un niño que iba a cumplir 13 años y no le faltaba en teoría nada. Nada. Wow. Y hablando de esa parte que estás hablando, quiero poner en pantalla, Valdemar Álvarez nos saluda desde la ciudad de Guatemala y nos pregunta, ¿uno como adulto se comporta altanero o en contrario se puede convertir en una persona depresiva? Te manda saludos Ken Ciarazo también por acá. La pregunta fundamental de cómo educar a los hijos, por ejemplo, en los divorcios, cuando son familias divorciadas, cuando son parejas y los hijos un tiempo están con uno y otro tiempo están con otro, o solamente la visita. ¿Cómo de esa forma, cómo evitar la depresión del niño cuando ya existe esa situación? Bueno, eso es un tema interesante y creo que sí valdría la pena pues tocarlo a grandes pincelazos. Estoy seguro que es un tema mucho más específico para un psicólogo clínico que ha trabajado directamente con este tipo de personas, pero lo que te puedo decir, por lo menos desde mis conocimientos, es como cualquier terapia. La terapia obviamente se establece con base a un diagnóstico y con base a unas necesidades específicas. Cada ser humano asimila las realidades de formas diferentes. Cada niño asimila esa nueva realidad llamada divorcio de forma diferente. Algunos niños tal vez sí sabían o tenían la conciencia que tal vez era lo mejor. ¿Por qué? Porque miraba a los papás gritándose constantemente y que esa relación tóxica más bien está mejor que ya se haya diluido, pero ese nivel de conciencia no todos los niños la tienen. Entonces el psicólogo se va a acomodar a las expectativas y a las carencias que puede tener de repente un niño afectivamente hablando, un niño que puede quedar traumatizado partiendo de un hecho como el divorcio. Recordemos que hay muchos niños que cargan
y necesariamente con esa cruz pesada de que se sienten ciertamente culpables de un acto como eso. Pero es algo que yo estoy seguro que pues no lo pensemos así, no, esperemos que este COVID no divorcie a más personas y que bueno, sea una prueba para que los adultos tengamos la inteligencia emocional de llevar las crisis de forma correcta y vencer las vicisitudes, porque recordemos que al final los que van a sufrir más son los niños. Fíjate que tengo una pregunta aquí muy interesante. Kevin Ruiz desde San Pedro Sula, Honduras, dice, ¿cuál sería la mejor forma de controlar las emociones y ayudar a los demás para levantarnos unidos en estos tiempos? Es muy buena pregunta. De hecho, yo tenía algo interesante. Que hemos hablado contigo, Marco, los peores, hay algo que hay que hacer y no hay que hacer, pero te voy a decir lo que normalmente la gente hace con los consejos. Uno de los peores consejos para personas que están pasando una crisis, sobre todo emocional, es minimizándola con poco grado de empatía. Y si nos acordamos bien el típico consejo, por ejemplo, hay que tener identificado, ojo, una cosa es estar triste, producto de algo, todos en algún momento nos sentimos emocionalmente, como dicen, bajoneados, hay una disforia, hay una tristeza, eso es normal. Otra cosa es estar profundamente deprimido, ya tener el trastorno de la depresión. Pero a veces la gente anda buscando apoyo, anda buscando con quién conectarse para abrir emocionalmente y recibir recíprocamente una ayuda, la primera ayuda psicológica. Pero ¿qué pasa con la gente? ¿Cuál es el típico consejo antipático, cero empático que la gente te hace? Y lo hemos hecho muchos. Minimizamos tu problema. Viene Marco Monzón y se me acerca a mí y me dice, Daniel, yo tengo este problema y yo, ¿qué hago? Marco, eso no es nada. Hay personas que la están pasando peor que vos. Eso es fácil salir adelante de eso. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con Marco Monzón? Que ya vas a cerrar esa ventana que tenías para exponerme tus situaciones bastante íntimas que vos proteges y ahora ya vas a cerrarlas. Porque esa fuente de apoyo que se supone que iba a ser yo, te defraudó, te minimizó tu problema, porque solo cada persona sabe la cruz que carga, cada quien sabe las batallas internas que está llevando, y el peor consejo que alguien te puede decir, eso no es nada, y eso lo hace mucha gente. La gente lo hace creyendo que es bueno para que te sacudan, hay gente que te dice, vamos, usted es un macho alfa, levántese, y no te vas a levantar. ¿Por qué? Porque el consejo no está enfocado en ayudarte, solo está la persona asumiendo que te va a sacudir y que con esas emociones tipo gurú de la motivación te vas a levantar, lo cual no es una forma correcta. Y segundo ejemplo de cosas que no se hacen correctas es la falsa inspiración. Personas que te llegan con un problema y lo primero que hace el receptor, en este caso quien te va a ayudar, es decirte, mira, me ha pasado a mí una de problemas y yo hice esto, me sirvió este libro de motivación, esta cosa, y tal vez tu carga inspiracional no tiene nada que ver con el problema que te está planteando la persona, por lo tanto, tu experiencia no le va a servir en nada a la persona que está sufriendo algo en particular. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que perdió un hijo a alguien que perdió, por ejemplo, un conocido o un tío. No es lo mismo. Entonces alguien te va con un problema específico y venís vos y lo minimizás porque vos superaste otro que es diferente. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Aunque sea el mismo problema, Daniel, cada quien reacciona diferente. Cada quien incluso con el mismo problema. Diferente. Exactamente. Y a veces, fíjate que el mejor consejo... Sí, dale. No, digo que podemos ser hasta de la misma familia y va a haber diferencias de la forma en la cual se va a absorber el problema y la forma en que cada quien va a reaccionar. Es así. Mencionaste algo y yo quiero tocar ese punto. Por ejemplo, cuando están personas en duelo por muertes. Y especialmente en este tiempo que está sucediendo. Esto es una situación que nos está afectando también. Ni siquiera podemos congregarnos para ir a darle ese abrazo
a la persona que acaba de perder un pariente. No podemos hacer eso. Por eso esta crisis de esta pandemia está generando subcrisis. El duelo como proceso probablemente se está estancando en una parte en la que no lo estamos canalizando de forma correcta. Siempre el ser humano en estas etapas dolorosas de la vida necesita la aproximación de la gente, necesitamos ese abrazo, ese cariño, necesitamos que alguien de repente también llore con nosotros. Esa parte nos estamos privando. Hace poco a mí me pasó, murió un pariente que yo quería mucho y me dio tanto dolor saber que no había manera de que otros parientes siquiera pudieran ir al velorio de él. ¿Por qué? Porque no se puede. Son tiempos diferentes, son tiempos donde prácticamente hasta llorar se está volviendo una odisea, porque la gente no quiere exteriorizar qué le está afectando. Hoy lo que queremos es disfrazar nuestras realidades con imágenes retocadas y bonitas en el Facebook, pero estamos escondiendo, insisto, en el tapete todo aquello que nos está martirizando. La gente se está guardando realmente lo que está pasando. Estoy seguro que mucha gente la está pasando mal, pero lo que vemos es otra realidad diferente. A mí me llama la atención. Estaba hablando con Mirna, ella está en la ciudad de Guatemala, su esposo, después de mucho tiempo de sufrimiento con una enfermedad, falleció, y me decía, estoy reciclando el dolor sirviendo a otros. Y es una situación en la forma en la cual ella ha conseguido consuelo y terapia personal, pero cada quien lo establece, lo trabaja, lo ve de una forma diferente, porque cada persona es diferente. Algunos necesitan gritar, llorar, algunos necesitan terapia, y el tiempo, él dice que el tiempo lo cura todo, y no es que el tiempo lo cure todo, es que uno aprende a vivir con esos dolores y a trabajarse uno con esos dolores, pero es un proceso que lleva tiempo, no es de la noche a la mañana. Hay dolores que nunca se van, solo se aprenden a vivir con ellos, y así es. Un proceso de muerte es así. Por eso Daniel nos ha presentado estos tips que son interesantes, que ahorita los voy a sacar a pantalla, que son, esta vez se fueron poquitos, se fueron pequeños, pero los voy a sacar, Daniel, porque realmente no se ven. Yo lo puedo leer, no te preocupes. Lo lees, pero son, primero dijiste que hay que identificar nuestros problemas. Todos nosotros tenemos el potencial de identificar nuestros problemas, y cuando identificamos nuestros problemas, ahí solucionamos el 50% de nuestros desafíos, ¿correcto? Así es. Ese sería el primer paso para, digamos, manejar eficazmente nuestras emociones que contrarresten a las realidades. Un punto importante, Marco, recordemos que hay mucha gente que se está en este momento muriendo antes de que la muerte toque la puerta. ¿Cuántas personas conoces, Marcos, que ya se han dado prácticamente por vencidas? Hay tantas personas que se han dado por vencidas, ya sienten que tienen el virus y que el virus los mató. Y si no es el virus, es el trabajo. Ya no puedo hacer más nada, me corrieron de mi trabajo, ya no puedo sobrevivir. ¿Y cuántas lecciones de vida nos han dado personas que con menos que lo que tenemos a veces nosotros han salido adelante? Obviamente, como hemos hablado, no es para todos el mismo escenario, pero por lo menos estos consejos son bien simples y básicos que pueden ser aplicados de forma sencilla. Y el primero es, hablamos de la conciencia del yo, hacer una introspección contigo mismo de cuáles son tus virtudes, tus defectos, pero tenemos que identificar entonces cuál es nuestra amenaza. ¿A qué le llamamos nosotros crisis? ¿Cuál es? Entonces identificamos la crisis plenamente. La crisis es el virus. No, yo no creo en el virus. Perfecto. Entonces, ¿cuál es su crisis? Un divorcio. Ok. O la crisis será, pasar hambre o no tener un trabajo, que puede ser, obviamente, esa es una crisis muy latente, sobre todo en Latinoamérica, cuando la gente prácticamente antes de este COVID ya había tasas altas de extrema pobreza. Entonces,
hay gente que está convirtiéndose en nuevos pobres a raíz de que perdieron un negocio y perdieron su trabajo. Entonces hay que identificar esa crisis. Y lógicamente las emociones conectadas a esa identificación nos van a permitir tomar un plan de acción concreto para mitigarlas. Suena fácil en la palabra, pero obviamente requiere que de nuestra parte, como en todo, como a la hora de eliminar un vicio, como a la hora de sacudirnos una persona tóxica, requiere de disciplina. Mencionaste que tenemos que elaborar un plan. Cuando nosotros ya identificamos el problema, tenemos que formar un plan que mitigue esa como amenaza que tenemos. Y mencionaste también que tenemos que establecer herramientas. ¿Qué tipo de herramientas para mitigar? Bien, primero identificamos el problema a lo que nosotros le llamamos crisis, ¿sí? ¿Qué es la crisis? ¿Cuál es la amenaza? Porque una crisis es una amenaza a nuestra seguridad. Bueno, entonces, si es una amenaza, ya la identificamos, nos informamos de ella. Si yo le tengo, por ejemplo, miedo al virus, ok, yo me informo de cómo funciona este virus, cómo me puedo contagiar. Hay personas que se están haciendo excesivas en evitar el contagio. He visto gente que lava incluso las llantas de sus carros. Yo no lo haría, pero hay gente que lo está haciendo. Entonces, hay que informarse. No hay que crear tampoco TOCs en nuestras vidas, que es trastornos obsesivos compulsivos. Tampoco nos volvamos hipocondriacos. Ay, ya no respiro. Yo creo que ya tengo el COVID. No, informémonos. Ok, si esa es tu amenaza, si identificas tu amenaza, herramientas. La misma información te va a decir las herramientas. Si tu problema es de índole psicológico, por ejemplo, si estás pasando una depresión, bueno, ¿con qué herramientas contás a nivel personal, familiar, tu entorno religioso, si asistís o te congregás a una iglesia, o tu entorno universitario, tu entorno laboral? ¿Quiénes van a ser tus puntos de apoyo para mitigar la posible depresión que se está volviendo una crisis existencial o una crisis propia y que te está afectando? Entonces, las herramientas van a depender del tipo de crisis, y esas herramientas pueden ser tuyas, pueden ser médicas, pueden ser un tratamiento, puede ser un tratamiento psicológico, puede ser un mentor que te ayude, un coach, dependiendo el ámbito de tu crisis, si es crisis económica, crisis de inversión, etcétera. Alguien que esté mejor informado que vos y que te dé los pasos a seguir, te va a dar también las herramientas que te van a servir para salir adelante de esa crisis. Ya sea una mala inversión que hiciste, si es tema de crisis económica, hay crisis de toda índole. Entonces, todo depende las herramientas para contrarrestar esa crisis. No voy a utilizar algo que no me va a funcionar para esto. Si o sea que miedo, por ejemplo, perdón, Dani, lo que estás diciendo es de que las herramientas pueden variar de una persona a otra, aunque estén sufriendo de lo mismo. También, es que yo no puedo calcar, por ejemplo, en el tema del comportamiento humano, no puedes calcar éxito de una terapia o de un consejo a todos. Lo que cada persona particularmente tiene como producto de sus propias defensas, como de sus propios contraataques, es algo personal. Y sobre todo porque cada quien ve la realidad de diferentes ángulos. Como te digo, hay personas que les puede llevar mucho tiempo tratar de salir de una crisis. Hay otras personas que la pueden disuadir más rápido. Cada persona es un mundo diferente, y eso es lo que hace fantástico el mundo de la psicología. Cada persona es un mundo aparte, y por lo tanto las estrategias que te funcionaron con una persona y herramientas no necesariamente son exactamente y calcadamente aplicadas a la siguiente persona, aun y cuando, como lo mencionaste vos, puedan tener el mismo procedimiento, el mismo padecimiento, por así decirlo. Claro, pero es que ahí está la clave, es el plan. Si no hay un plan, no podemos encontrar realmente la cura. Si la persona no tiene un plan establecido de cómo, o qué es lo que, si no del cómo, no va a tener un qué, o si no tiene un qué, no va a tener un cómo. Independientemente, el huevo o la gallina, la clave es desarrollar
un plan, porque nadie se conoce mejor a sí mismo que usted mismo. Entonces, así es. Por eso las respuestas están dentro de nosotros. Correcto, correcto. Por eso el psicólogo, el consejero, el psiquiatra solamente serán en ese proceso evolutivo de tu problemática, serán unos facilitadores más para que con tus propias capacidades, con tu propio intelecto, obviamente puedas salir de la problemática en la que te metiste, porque hay gente que se mete dentro de algún problema porque se lo buscó, porque eligió mal, porque se metió demasiadas ideas negativas. Recordemos que hay gente que pasa evocando del pasado cosas que ya, como dicen, ya pasaron. Y a veces en el tiempo de Carillas, gente, en el tiempo de Ubico, hace 20 años en los correcto. 80. Te voy a dar un ejemplo típico de un tipo de trauma, por ejemplo, causado por el bullying. Supongamos que conoces una persona que en su infancia se burlaron de ella un grupo de personas porque le cortaron feo el pelo, etcétera, le hicieron bromas pesadas. Y de repente esa persona creció todo el tiempo escuchando y repitiendo una y otra vez ese mismo escenario traumático. Entonces, la persona cada vez que recuerda un mal recuerdo, una situación traumática, evoca y convoca a aquellas personas que te hicieron daño. Es como que vos metas a tu casa a aquella persona que te hizo bullying y la mires y siempre se está riendo de vos. Y esa persona, la verdadera que te hizo bullying, está durmiendo en su casa, ya resolvió su vida, ya le pidió perdón a Dios, a quien sea, pero vos te quedaste con eso. Por eso hay expertos que dicen, hay dos dolores. Incluso hasta religiosos dicen que hay un tercer dolor. Están los dolores físicos, los dolores psicológicos, y los religiosos le llaman los dolores del alma. ¿Qué quiere decir con esto? Los dolores físicos no hay manera que los evites. Si tenés un signo, un síntoma, un morete, eso te va a aparecer por alguna razón. Y tiene tal vez una razón científica o de estudio. Pero lo que está en tu mente es lo que vos decidís que permanezca el tiempo que querás. Vas a seguir convocando cosas del pasado que te atormentan, que te van a generar pesadillas, te van a generar llanto, cuando ya sucedieron, ya pasaron. Y los dolores psicológicos, nosotros tenemos la potestad y deberíamos tener la capacidad de cortarlos. Nadie más. Nosotros Decir, mismos. hasta aquí. Hasta aquí ya dejé de convocar a mi casa a los que se burlaban de mí, a los que me hicieron la vida de cuadritos. Ya ellos están en sus casas, el tiempo se encargará de ellos. Yo tengo que vivir mi vida, no puedo pasar todo el tiempo recobrando un evento que ya sucedió, si fue feo, pero yo lo convoco y lo recrudezco. Porque fíjate qué interesante, la mente te juega tan feo que la gente cuando se recuerda de episodios tan dolorosos, es como que personificar a cada uno de los que participaron en eso, escuchar las burlas. Y no es que estás esquizofrénico, sencillamente sos vos el que estás convocando algo que ya pasó. Y ese es un tema, como te digo, cada persona puede de una u otra forma salir de esa situación. No es fácil, como siempre lo hemos mencionado, pero como te digo, una cosa es que haya perdido mi mano producto de un accidente y otra cosa es que yo pase sufriendo producto de un pasado. Son dos cosas muy diferentes. Pregunta Valdemar Álvarez, ¿qué libro se recomienda? ¿Qué libro recomendás que una persona puede leer y que puede ayudarle para cambiar algunas percepciones o autopercepciones o situaciones como estas? Bueno, a mí te voy a ser muy, muy franco. Yo me gusta mucho la literatura, pero esta es una literatura muy científica. Vaya. Sí, no, o sea, hay dependiendo, hay mucha, o sea, quiero tener cuidado con recomendar porque no me gusta recomendar libros de autoayuda porque a veces tengo un conflicto con los libros de autoayuda en cuanto a
a que a veces las personas que hablan de autoayuda, y hay muchos de esos libros que son de autoayuda, llámele Pablo Coelho, etcétera, que son libros bonitos, pero a veces no te tocan de todo la patología o no te tocan tan de lleno la temática que estás. Por ejemplo, a mí en lo personal, yo leí libros, pero claro, eso es porque yo vaya, sigo una religión en específico. A mí me han ayudado mucho los libros de un señor que se llama Ignacio Larrañaga. Este hombre te pone la situación desde el punto de vista te desglosa la depresión, pero también te conecta con la parte espiritual. Y yo obviamente no he querido solo basarme en la parte espiritual, porque no todo el mundo tiene ese tipo de conexión, no todo el mundo, pero yo si pudiera recomendarle a una persona que no tenga conflicto con la parte religiosa, yo le recomendaría así, a puño y letra, un libro que se llama Del sufrimiento a la paz, que es un libro muy bueno, sobre todo para aquellas personas que están padeciendo depresión. Ojo, que son libros de autoayuda con cierta conectividad espiritual. También del sufrimiento a la paz de Fernando Larrañaga. Ignacio Larrañaga, sí, es un libro muy buenísimo. Sí, es un libro muy buenísimo y obviamente yo pues desde mi óptica espiritual sí te lo recomendaría. Te podría hablar de otros, por ejemplo, hasta Ismael Cala escribe libros bastante interesantes que conectan con, él te recomienda, por ejemplo, actividades como yoga, hacer cosas al aire libre, dependiendo de la temática. Pero si alguien está pasando una depresión, yo a ese punto quería llegar, más que recomendar un libro, si alguien la está pasando mal, yo le recomendaría mejor que busque una persona que lo ayude. En este caso, en algunos casos se necesita la ayuda profesional, porque los libros son como cuando ves una película, son emociones pasajeras. Lees algo y te sentís emocionado, te inspira, pero no necesariamente va a cambiar tus hábitos si no hay un acompañamiento de consejería, porque tal vez estés sufriendo por algo. Muy bien, excelente. Kevin Ruiz nos pide un ejemplo de algún plan efectivo para mantener estables nuestras emociones y más en la propia familia en medio de esta crisis. Entonces, algún ejemplo. Kevin es un muchacho bastante joven, pero muy responsable en su familia. Entonces, yo comprendo la pregunta por qué la está haciendo. Es un joven bastante joven. Entonces, un ejemplo creo que ayudaría y sería de gran aporte en este momento. ¿Cómo diseñar ese pequeño plan? ¿Qué plan sería efectivo para mantener estable nuestra relación? Como un ejemplo, nuestras emociones, para mantener estables nuestras emociones. Un ejemplo de un pequeño plan, te quiero pedir eso y que después platiquemos un poquito, porque ya nos queda poco tiempo, sobre la experiencia en los Andes. ¿Te parece? Ok. Entonces, es un ejemplo de un plan efectivo para mantener estables nuestras emociones. Y dice sí, con los demás y con nuestra familia. Bueno, es una pregunta bastante interesante. Ojalá no me extienda más tiempo del que tenemos. Pero, mira, todo depende de, como te digo, si identificamos una crisis, en este caso, como no sé qué podría yo utilizar a favor de él, pero supongamos que la crisis involucra a su familia, teme él por algo, teme por perder su trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Si involucramos a su familia en esto, también la familia tiene que conectarse con esa identificación de esa crisis. La familia también de alguna manera tiene que ser partícipe de elaborar y de ayudarte a ejecutar el plan que te estás trazando. Supongamos que perdiste tu trabajo. ¿Qué hay de tu círculo o tu núcleo familiar que te rodea? ¿De qué manera te van a apoyar ellos? Bueno, hay que hablar las cosas claras. Hay que decir, bueno, esta es la situación, se perdió el trabajo, identificamos la situación, ¿qué pienso hacer? Tengo estas posibilidades, tengo este trabajo, puedo hacerlo en otra ciudad, aquí no hay trabajo, y vas identificando con tu familia
lo que convenga para subsanar esa crisis que ya identificaron. Tu familia participa en tu plan de decisiones porque ellos también van a sufrir los daños colaterales si tu decisión es equivocada. Si te metiste en un negocio que nadie comprendió qué era y que nadie se iba a involucrar siquiera ayudarte, por darte una idea. Tal vez quieres vender algo y tu familia te dice, tal vez tu hijo, que es millennial o lo que sea, te va a decir, padre, eso no vende, o a quiénes se lo vas a vender, por darle una idea. Ajá. Entonces, si estamos hablando de trabajo y de involucrados, por fuerza es la familia. La familia tiene que estar conectada a tu realidad, tiene que estar conectada a tus decisiones y apoyarte, porque no hay manera de que las emociones se puedan controlar si quienes me rodean la minimizan, si quienes me rodean me hacen pasarla mal. La familia es clave, definitivamente, para tener éxito en cualquier ámbito, en cualquier tipo de problema, ya sea un problema de índole mental, depresión, adicción, o ya sea un índole de pérdida de trabajo, económica, etc. Ok, muy bien. O sea que es identificar y desglosar. Si es una situación familiar, por medio de la familia, desglosar las posibles soluciones. ¿Correcto? Y con participar, la familia tiene que participar, tiene que involucrarse. Yo siempre he creído que los mejores procesos es cuando hay tormentas de ideas. Y a veces cuando depende de solamente uno la decisión, no debe de basarse usted únicamente en lo primero que se le viene a la mente. Apunte todas esas ideas y sopese cuál es la que más le conviene. Y hay otros que, como dices, tenemos que apuntar todos los de la familia porque son afectados colaterales. Y eso es algo muy, muy interesante. Hablemos de esa experiencia. Miren, estuvimos hablando con Daniel, estábamos hablando hace un par de días sobre este tema, de lo que estamos hablando ahorita, y hablamos algo que nosotros vimos a la persona que lo contó en vivo, al sobreviviente de un accidente en los Andes, un factor de crisis que no tiene nada que ver con el COVID, pero que sí demuestra la gallardía de una persona ante una crisis. Entonces, Daniel, mejor cuéntalo tú. Sí, hablamos con Marco sobre los peores escenarios de una crisis. Me parece que se engloban en esta experiencia de este sobreviviente que se llama Fernando Parrado. Es un uruguayo que sobrevivió al... Es conferencista ahora, de hecho. ¿Mande? Es conferencista. Es conferencista. De hecho él en su conferencia... Yo fui a una de las conferencias de otro de los sobrevivientes, pero la más impactante es la de él y te voy a decir por qué. Porque en ese accidente, si queremos hablar de crisis y cómo solventarlas y cómo encontrar el punto de motivación, esta historia es impresionante. El hombre en el accidente se levanta, ellos vienen en un vuelo. Ellos vienen en un vuelo, el avión se estrella, a los días él recobra la conciencia, me imagino tuvo su contusión, alguno que otro dolor de cabeza, y cuál es su realidad. Que en ese accidente han muerto amigos de él, porque iban en un grupo de jugadores de rugby, iban a jugar un partido, y ¿qué sucede? Parte de los pasajeros que murieron fue su mamá y su hermana. ¿Qué más doloroso que, recobrar el conocimiento y darte cuenta que tu mamá y tu hermana no tuvieron la misma suerte? Pero le añadimos algo más dramático a la crisis. Están a menos 35 grados bajo cero. O sea, ¿quién puede pensar en esas condiciones? Le sumamos más a la crisis. Se está acabando la comida. Y algo más desmotivacional es cuando se dan cuenta ellos por la radio de que los rescates se han suspendido porque ya los daban por muertos. Entonces este hombre que acaba de perder a su mamá, que acaba de perder a su hermana, que está pasándola mal en duelo, no tiene ni siquiera un proceso de duelo cicatrizante de forma correcta, con menos 35 grados, dice, bueno, acá o sobrevivimos los que sobrevivimos, ¿cómo hacemos?
bueno, tomaron la decisión de alimentarse, pues, de los cadáveres. Y lo más impactante esa situación, qué impactante. Decir solo para sobrevivir lo único que podemos hacer es comernos a los muertos. Comernos a los muertos. Hermana y a su propia madre. Comernos a los muertos y probablemente entre ellos esté mi madre y mi hermana. ¿Qué más cosa? Pero lo interesante de esta historia, Marcos, es que toda esa crisis que engloba a este personaje, lo que despertó esa llama de motivación en medio de tanta oscuridad fue que el papá de él estaba vivo y él dijo, yo sobreviví a este accidente, mi padre tiene derecho a encontrarme vivo a mí, por lo tanto, aunque mi madre y mi hermana hayan muerto, yo todavía sigo vivo y mi deber y mi última misión será intentar volverme a reencontrar con mi padre. Mal comido, mal dormido, con la muerte rondando alrededor de los pocos sobrevivientes que habían quedado, y como te digo, con el dolor de saber que su mamá estaba ahí. Cuando él se va, le dice a sus compañeros que quedaron que les autorizaba que si en algún momento necesitaban comerse a su mamá o a su hermana, pues él autorizaba eso. Imagínate qué palabra más dura, Marco. Entonces, este hombre camina, no es un alpinista, camina en medio de la nieve. ¿Y sabes cuál es otra desmotivación que se encontró en el camino? Que él creía que en la montaña alta que iba a pasar, al otro lado se iba a encontrar los valles verdes de Chile. Y esa era su esperanza. Entonces, cuando él llega a la colina de esa montaña, se da cuenta que hay más montañas todavía que cruzar, con la ración de comida que eran pedazos de cadáver, comer nieve como agua, etcétera. Pero él dijo una frase bastante interesante. O yo llego a mi destino, que es encontrarme con mi papá, lo que me motiva a seguir vivo, o moriré en el intento. Y eso, para mí, dentro de todo lo que podemos englobar como crisis, yo digo, no puede ser que a alguien le haya ido tan mal, pero que haya decidido, por el amor a su papá, por encontrar una luz de motivación ante tanta desmotivación, la supervivencia. Eso es impactante y es una historia que yo creo que puede servir, sobre todo para aquellas personas que tal vez no la hayan conocido, de cómo todos los peores escenarios de una crisis pueden ser revertidos siempre y cuando haya alguien que esté dispuesto a morir, al menos intentando encontrar la salida de esa crisis. Hay una película basada en esto. Hay una película, hay libros basados en eso y que no dejan de tocar nuestra fibra sensitiva. ¿El nombre de él es? ¿Manda? ¿Cómo se llama él? Fernando ¿Cómo Parrado. se llama? Fernando la película Parrado. Alive. En internet, Google. Alive, ajá. Alive, pero busquen. Alive, sí. Hay dos versiones, hicieron una versión. Búsquenla. Sí. Sí, bueno, la película... No importa, porque cualquiera de las dos versiones son impactantes. Sí, de hecho, a mí me impacta fíjate que yo fui a la conferencia de uno de ellos. La más antigüita. Sí, yo fui a una conferencia de uno de ellos y yo créeme que hay tantas historias que nos inspiran a decir, bueno, a ver, este hombre hizo todos los pasos, identificó cuál era su norte. Su norte era encontrarse con su papá y morir intentándolo. Y eso fue suficiente motivación para llevar ese duelo de su madre, quiero decir, ese pesar de la escasez de la comida, la escasez de todo, el clima, etcétera, y llegar a encontrarse con su padre y lo logró. Eso es lo fascinante. Entonces, cada ser humano tiene una historia con qué conectarse. Yo ese año tuve la dicha, en el 2010, cuando estaba todavía allá, fui a dos charlas que me impactaron. La de Nick Vujicic y la de uno de los sobrevivientes, que no era él, era otro, se llama Carlos, Carlito, no me acuerdo el apellido, pero fue otro de los sobrevivientes, y la historia, o sea,
Mira, el hombre habló durante 1 hora y nadie se movió ni pestañó, porque es una historia impresionante. Te toca. Y la de Nick Vujicic, el hombre que no tiene extremidades, que nos dio una lección de que algo tan sencillo, decía él, sí, algo tan sencillo como rascarse la frente es algo que él no puede hacer, es algo que él envidia de cualquier ser humano que tenga a sus manos. ¿Cómo esas cosas no te van a impactar? ¿Cómo no vamos a encontrar una posible solución a la crisis, sea cual sea que hemos identificado? Definitivamente, definitivamente. O sea, las respuestas ante todas las crisis están en nosotros. Tenemos que tomar en cuenta que muchas veces podemos enfermarnos nosotros mismos más que lo que está la situación actual por lo que nos juega nuestra mente. Tenemos que buscar formas en las cuales las crisis van a existir y siempre van a estar. Crisis políticas, crisis económicas, crisis laborales, crisis personales, crisis familiares, crisis de parejas, crisis con hijos, cualquier tipo de crisis. Pero la clave tiene que ver Carlos Páez. Carlos Páez, sí. Gracias, Rudy. Sí, y aquí Johan nos está recomendando leer. Rudy de Guatemala nos lo envía. Johan nos está recomendando el libro de Albert Einstein sobre las crisis. Yo no lo he leído, no sé, pero si alguien lo está recomendando acá, pues valdría la pena que quien hizo esa pregunta, como te digo, yo me abstengo a veces de recomendar porque ya lo he hecho y varias gente me dice, no, ese libro no pegó conmigo, prefiero como te digo, dependiendo cada persona, si la persona la está pasando mal, yo mejor, el primer consejo que le doy, busque un profesional, alguien que lo ayuda, y en esa terapia, pueden encontrar libros apropiados para la causa específica. Pero hay otra cosa interesante, Marco, que te quería compartir. Hay cosas que el ser humano, interesante, hablando de esto de la crisis, que el ser humano quiere, que envidia. Por ejemplo, o que da por sentado. Mira, hay 2 ejemplos puntuales antes de que cerremos esto. Y quisiera cerrar con esos 2 ejemplos para tener cuidado con el tema de la depresión. Ok. El hombre, uno de los comediantes más talentosos que se han encontrado en la historia de Hollywood, si mal no te recordás, se llama Robin Williams. Oh, sí. Y ese tipo, sí, hombre, yo estaba de hacer reír a con Ramón. ¿Te acuerdas de Ramón, verdad? Sí, ese tipo tenía la capacidad de hacer reír. Estábamos en Guatemala. Exacto, ese tipo tenía la capacidad de hacer reír a tantas personas, pero él no podía reírse de sí mismo. Y lastimosamente tomó la decisión fatídica de acabar con su vida. Y también tenemos el otro caso de mucha gente que ha envidiado, que es el de Anthony Bourdain, el cocinero, el chef que viajaba por el mundo y tenía un programa en CNN. Solo fíjate el escenario de él. Un hombre que era famoso, que tenía plata, que tenía un programa súper exitoso, que viajaba por el mundo comiendo las exquisiteces que le presentaran en los hoteles de lujo. Era querido, era popular. Y todas esas cosas, mucha gente las envidia. Y yo siempre he dicho, no importa dónde empaques, a qué destino agarres, si no has liberado tus demonios internos, tus problemas internos, tus aflicciones internas, esas te van a acompañar al rincón que escojas ir. Esa es la realidad. La gente tiene que aprender a conectarse con sus emociones para que algún día esas emociones no terminen acabando con la gente, por lo que hablamos anteriormente. La gente no encuentra puntos claves, no encuentra, las personas idóneas para compartir su situación y encontrar una salida a la problemática que están pasando. Por eso hay que encontrar esa conexión específica que nos ayude, que no nos meta más en problemas, que nos ayude. Y finalizo con una cuestión interesante. ¿Te acordás la historia de David Garlick? La de un payaso, es una historia interesante de un payaso británico que fue a visitar a un psiquiatra
Y el psiquiatra pues empezó a buscar la manera, porque el payaso decía que no encontraba la manera de encontrar la felicidad, y el psiquiatra dice, vete a viajar, vete a Italia, te aseguro que vas a venir contento de ahí. El hombre dijo, ya fui a Italia, ya recorrí toda Italia y no vine feliz. ¿Y qué tal tu familia? Pues tengo familia, tengo hijos y tampoco soy feliz. Entonces el psiquiatra se le ocurre recomendarle, dice, mira, mañana por la tarde va a haber una presentación de un famoso payaso, un famoso comediante que se llama David Garlick. Dicen que la gente después de sus sesiones de su comedia salen con una sonrisa en su cara. Y dice el señor que estaba en la terapia, bueno, resulta que David Garlick soy yo. El payaso era el que estaba visitando al psiquiatra. Entonces, vuelvo y repito, no todos tenemos las mismas problemáticas, no todos tenemos la misma forma de conectar con ellas, pero si necesitan ayuda a la gente, yo sé, Marcos, que en tu labor de tu canal vos vas a postear teléfonos de personas que incluso para aquellos que tienen problemas económicos puedan tener acceso a psicólogos para por lo menos tener una intervención primaria, por lo menos para identificar de qué forma se le puede ayudar a cualquier persona que en este momento la esté pasando mal. Sí, es correcto, correcto. Cuando algunas personas me contactan y me preguntan, entonces nosotros los remitimos a varios lugares que les pueden permitir y dar una ayuda, ya sea, en algunas se puede en una situación gratuita, y algunas son de muy bajo costo, pero que vale la pena. Como siempre yo lo he dicho, hay que venir y buscar terapias. Tenemos que dejar de pensar de que estamos en una época en la cual ir a un psicólogo o un psiquiatra es de locos o de locura, más bien es de sanos, el poder llegar y buscar ayuda, es de conciencia, es de amor propio, el venir y buscar ayuda. Si uno se ama a sí mismo y ama a su familia, a sus amigos, a los que conviven con él, entonces lo sano es buscar ayuda. Es totalmente muy, muy, muy bueno. Y como está diciendo alguien sí, acá, y que estoy totalmente de acuerdo, Johan, con tu comentario, ser agradecidos. En esta pandemia, el solo hecho, Marcos, que nos levantemos, yo hago un ejercicio diario, me levanto y lo primero que hago es respirar. Una simple gripe que fea noche nos hace pasar cuando se nos bloquean los dos tabiques nasales. Qué horrible. Y lo que está pasando mucha gente ahorita con esto también es horrible. Si usted se levanta y puede respirar, suficiente motivo para darle gracias a Dios o para darle gracias al destino si usted no cree en Dios. Pero es suficiente. Si usted puede respirar, ya con eso, ya tiene ganado un montón de cosas que muchas personas tal vez en este momento estén batallando. Ese nivel de conciencia, como decía Descartes, pienso, luego existo. Y yo lo que hago es respiro y agradezco. Una vez que hago eso en la mañana, pude haber tenido una noche de insomnio, una noche de esas pésimas, pero al día siguiente me levanto y respiro, ya es señal de que algo más hay que hacer en este mundo. Y hay que estar agradecidos. La gratitud es la clave para sobrellevar cualquier crisis. Excelente mensaje, Daniel, y te agradezco mucho. Quiero invitarte, Daniel, para que nos miremos entre un mes y medio. Me gustaría hablar contigo sobre cómo educar niños que tienen necesidades especiales. Porque también es una situación diferente y sé que tú tienes experiencia en cuanto a ello y es un tema que muchas veces no se toca o se toca por encima. Entonces, quiero ver si tú aceptas esa invitación. ¿Te parece? Encantado, Marcos, de pues exteriorizar mi experiencia. Nunca le he abierto así a estos niveles de que mucha gente lo escuche, pero estaré encantado de hablar de mi propia experiencia tratando con niños especiales.
educándolos como padre, más que como psicólogo, y pues estaré encantado de que la gente pues que tenga preguntas o que tenga algún familiar pueda interesarle esa temática, y nosotros con el corazón en la mano vamos a hablar de forma sincera y clara, como hemos tratado de hacerlo siempre, para ver de qué manera nuestra experiencia puede servirle a otras personas que estén pasando situaciones complicadas con la crianza de un niño en situaciones de estas. Será un honor. Muchísimo, Daniel. Excelente el tema de hoy. Claro que sí, realmente excelente el tema de hoy. Gracias por sus preguntas a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias, Daniel, por tus conocimientos, experiencias, consejos. Realmente ha sido ¿cómo te puedo decir? Una transmisión fabulosa por todo lo que aprendimos y grandes lecciones que nos has dado. Gracias por ello. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a poner la nueva fecha y ustedes se van a enterar por este mismo tema. Gracias a todos los que nos vieron. Te cuento, el día jueves que tenemos la próxima transmisión, vamos a tener a Rosa Ortiz desde San Juan, Puerto Rico, que nos va a hablar cómo enfrentar y vencer el miedo. Entonces, va a estar buenísimo. Ojalá la gente se conecte el jueves. Va a estar buenísimo. Va a estar buenísimo. Sí, Rosa es una persona que tiene No, te quería decir, Rosa es una coach de vida y tiene unas experiencias de vida impresionantes, no se lo pueden perder. Daniel, ¿lo ibas a decir? Ahí vamos a estar conectados, pendientes y bueno, pues encantado, Marcos, de estar en tu programa. Espero pues haber podido colaborar, aunque sea un granito de arena, a tanta gente que puede necesitarlo y sí, aunque mucha gente no me conozca y esto sea un canal abierto, yo digo que siempre cualquiera de nosotros podemos estar a la orden en lo que podamos. Por lo menos si me cuesta contestar un mensaje, lo voy a contestar en cualquier momento y no nos quedemos con la duda, ¿verdad? Podemos extender otras conversaciones que tal vez no se pudieron tocar por el tema de tiempo. Claro que sí, y yo creo que el otro tema va a ser un tema también sumamente visto y sumamente necesario especialmente porque en esa época vamos a estar empezando otra vez el ciclo escolar en muchas partes del mundo. Entonces, muchísimas gracias, Daniel, y gracias a todos los que nos vieron. Los espero el día jueves. Hasta la próxima. Un placer, Marco Tulio Monzón, Daniel Nolasco. Nos estaremos viendo este jueves en cómo enfrentar y vencer el miedo. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao. Hola queridos amigos, les habla Rosa de Puerto Rico para invitarlos este próximo jueves 16 de julio con Marco Tulio Monzón en su canal MZN, donde conversaremos sobre cómo enfrentar el miedo. Los esperamos. ¿Sabías que tener salud mental, física y espiritual es clave para poder tener felicidad en esta vida? Descúbrelo junto a Marco Tulio Monzón, prestigioso conferencista y asesor de alto rendimiento. Conversando con MZN, domingos 5 p.m. ETN TV, aquí está todo. Derecha, 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 izquierda. Muy satisfecha, la verdad, una forma diferente de aprender. Todos estuvimos entretenidos durante la jornada y cumplimos los objetivos de la capacitación de una forma no tradicional.
aporte a soluciones a los problemas que tienen las empresas. ¿Se sienten satisfechos con el resultado? Mucho, muy satisfechos. ¿Recomienda este tipo de eventos para ejecutarlos en otras empresas o en otros lugares? Claro que sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Emi. Un placer.